Hola chicos, vamos a hacer una introducción a problemas de trigonometría sencillos. Para resolver problemas de trigonometría sencillos nos tenemos que basar en el concepto del triángulo rectángulo. Dibujaremos un triángulo rectángulo y señalaremos dónde está su cateto opuesto, su cateto contiguo y su hipotenusa. Y sabemos que la relación entre los catetos y la hipotenusa nos dan las razones trigonométricas principales, seno, coseno y tangente. Entonces los pasos que vamos a seguir para resolver los problemas de triángulos van a ser siempre dos. Lo primero que vamos a hacer siempre es dibujar. Dibujaremos un triángulo rectángulo y en ese dibujo incluiremos los datos del problema. Y el segundo paso que vamos a tener que hacer es, según lo que nos pregunten en el problema, elegir qué razón trigonométrica necesitamos para resolverlo. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos y con los ejemplos creo que quedará bastante claro estos conceptos. Lo primero que haremos es, leemos el problema, nos dan el enunciado del problema y si nos lo acompañan de dibujo mejor y si no, pues hacemos nosotros un dibujo. El problema dice que tenemos un funicular cuyo cable es de 1500 metros desde la base hasta el pico de la montaña y que forma un ángulo de 25 grados con la horizontal y nos preguntan cuál es la altura de la montaña. Bueno, pues viendo estas informaciones que tenemos aquí, las que he subrayado más la pregunta, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un triángulo rectángulo. Siempre un triángulo rectángulo para poder aplicar trigonometría. Entonces, si nos fijamos en nuestro dibujo, el triángulo rectángulo queda bastante claro para dibujar. Tenemos la base, la altura de la montaña y la línea de cable, que se cerraría nuestro triángulo rectángulo. Y ahora vamos a situar sobre nuestro triángulo los datos que nos dan. El primer dato que nos dan es que el cable mide 1500 metros, por tanto, aquí tendríamos el dato de 1500 metros. Y el segundo dato que nos dan es que el ángulo con la horizontal son 25 grados. El ángulo con la horizontal sería este ángulo, por tanto, ese es el ángulo de 25 grados. Aquí tenemos situado nuestro ángulo recto y ahora vamos a incluir en este triángulo los datos de trigonometría. Por tanto, vamos a situar cateto contiguo, cateto opuesto e hipotenusa. Si tengo el ángulo de 25 grados aquí, lo que está enfrente es el cateto opuesto. Lo que está enfrente del ángulo recto siempre es la hipotenusa. Y el otro lado que no he puesto nada sería el cateto contiguo. Bien, y ahora nos vamos a fijar en la pregunta. La pregunta nos preguntan cuál es la altura de la montaña. Entonces lo que nos están preguntando es por este dato. Y ese dato es el cateto opuesto de nuestro problema. Por tanto, lo que tendremos que averiguar es cuánto vale el cateto opuesto. Vamos a fijarnos en qué datos tenemos y qué datos nos piden. Nosotros tenemos el ángulo, la hipotenusa y nos piden el cateto opuesto. Si me voy a las fórmulas de trigonometría, lo que tengo que pensar es qué fórmula incluye ángulo, hipotenusa y cateto opuesto. Y si me fijo, esa fórmula es la fórmula del seno. Si escribimos la fórmula, el seno de un ángulo es cateto opuesto partido hipotenusa. Y yo ya tengo el dato de ángulo, por tanto este dato lo tengo, y el dato de hipotenusa. Y el dato que me piden, mi dato incógnita es cateto opuesto. Sustituyo los datos y aplico la fórmula. Donde pone seno de alfa pondré seno de 25 grados. Esto es igual a cateto opuesto, que es mi incógnita, partido de hipotenusa, que vale 1500, y resolvemos esta operación. Os recuerdo que para usar la calculadora, para calcular el ángulo, para calcular el seno utilizamos sin y metemos luego el dato de ángulo, para averiguar el coseno cos y luego el dato del ángulo, y para averiguar la tangente tan y el dato del ángulo. En nuestro caso el seno de 45 nos va a salir 0,42. Esto va a ser igual al cateto opuesto partido de 1500 y de aquí despejamos. Como 1500 se está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Por tanto, el cateto opuesto es 0,42 por 1500. Resolvemos esta operación y nos sale 630 metros. 630 metros es la altura de la montaña.
y ya tenemos acabado el ejercicio. Vamos a ver un segundo ejemplo para ver si estos conceptos nos quedan claros del todo. Este segundo problema que vamos a ver es un problema de geometría, entonces tendremos que recordar las fórmulas de geometría que necesitemos en cada caso. Vamos a leer el problema como antes y ver qué datos tenemos. Nos dicen que la diagonal menor de un rombo mide 8 centímetros y que forma un ángulo de 55 grados con el lado. Luego nos piden como problema, el problema nos pide calcular el área del rombo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un rombo y vamos a incluir en él los datos que nos dan. Recordamos, esta sería la diagonal menor del rombo, que se llama D minúscula. Esta sería la diagonal mayor del rombo, que la vamos a llamar D mayúscula. Y este sería el lado del rombo. El área de un rombo, porque es lo que tenemos que calcular al final, va a ser diagonal mayor por diagonal menor partido de 2. Por tanto, necesitamos conocer el valor de las diagonales. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos lo que mide la diagonal menor, por tanto sabemos que esta línea mide 8 centímetros. Y sabemos que el ángulo que forma la diagonal menor con el lado, recordar que este es el lado, es 55 grados. Como veis, el dibujo original no es un triángulo rectángulo, entonces ahora de aquí lo que tenemos que hacer es extraer un triángulo rectángulo. Si nos fijamos en el dibujo, yo puedo dibujar un triángulo rectángulo cogiendo esto. Si yo cojo eso, tendré, lo voy a extraer de ahí el dibujo, y entonces ya tenemos los datos que necesitamos. Por un lado tenemos que hemos cogido la mitad de la diagonal, por tanto este dato va a ser 4. El ángulo es 55 y desconocemos este dato, que ese dato nos va a servir para calcular lo que mide la diagonal mayor, porque este cachito es la mitad de la diagonal mayor. Y con eso ya podremos calcular el área. Vale, pues vamos a situarnos ahora dentro de trigonometría. Entonces vamos a ver cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto contiguo, cuál es la hipotenusa, y con eso qué razón trigonométrica necesitaremos usar. Nos situamos en nuestro dibujo, tenemos el ángulo, por tanto lo que está enfrente del ángulo es el cateto opuesto, que es nuestra incógnita. Lo que está enfrente de lo que sería el ángulo recto sería la hipotenusa, y el lado que nos queda sería el cateto contiguo, que vale 4. Ahora ya tenemos los datos y entonces lo único que nos tenemos que plantear es qué razón trigonométrica usamos. Tenemos el ángulo, conocemos el cateto contiguo y queremos averiguar el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica de las tres principales nos relaciona cateto contiguo con cateto opuesto? La tangente. Por tanto, tenemos que utilizar la tangente. Tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto partido de cateto contiguo. La tangente de 55 va a ser igual a cateto opuesto, que es mi incógnita, partido de cateto contiguo, que es 4. La tangente de 45 vale 1,43, esto es igual a cateto opuesto partido de 4. Y volvemos a despejar. Como quiero averiguar el cateto opuesto, lo que está dividiendo lo quiero pasar al otro lado multiplicando. Y tendré que el cateto opuesto es 1,43 por 4. Y el resultado que me sale es 5,72. Recordar que lo que acabamos de averiguar es este cachito, pero este cachito es la mitad de la diagonal mayor. Por tanto, el valor de la diagonal mayor va a ser 5,72 por 2, lo que me queda 11,44. Ya tenemos todos los datos que necesitamos para calcular el área. Conozco la diagonal mayor, que es 11,44. Conozco la diagonal menor, que me la dan en el problema, que es 8. Y con esos dos datos ya podemos acabar el problema, que es calcular el área. El área va a ser diagonal mayor 11,44 por diagonal menor 8 partido de 2. Y nos sale 45,76 centímetros cuadrados. Y con esto resolvemos el segundo de nuestros ejemplos.